Hasta ahora hemos estudiado los sistemas digitales combinacionales, donde una combinación de entradas, junto con la circuitería interna del sistema combinacional, nos proporciona unas salidas determinadas. A partir de este tema, hablaremos de los denominados sistemas secuenciales. En ellos aparece el concepto de secuencia, que implica el tiempo. Estos sistemas consisten en lo siguiente. Como podéis ver en la figura, hay un sistema combinacional cuyas salidas se realimentan y vuelven a aparecer como entradas a este sistema combinacional. Ello hace que, ya que un sistema combinacional, sus salidas dependen de sus entradas, como ahora aparecen como nuevas entradas las salidas que habían sucedido en el instante anterior, estas nuevas salidas del sistema ahora denominado secuencial dependerán precisamente de las entradas actuales y de las salidas que tenía el sistema en el instante anterior. Este sistema secuencial se simbolizará por esta cajita de aquí. Como podéis ver, tiene una o más de una entrada. Las he borrado porque luego explicitaré los distintos tipos que tenemos en función de la entrada de control. Y como podéis ver aquí, aparecen dos salidas, la salida Q y la salida Q negada, y esta salida Q se puede entender como estado, salida o situación de nuestro sistema, en este caso de nuestro biestable. Fijaros que aparece el concepto de estado. Lo que veremos dentro de unas transparencias es que en el caso de un sistema secuencial aparece el concepto de memoria, es decir, la salida será persistente aunque las entradas hayan cambiado su valor. Lo veremos más adelante. Fijaros que el concepto o el término de biestable se desglosa en dos estados, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que este estado, sea alto o bajo, puede permanecer a lo largo del tiempo. Es decir, el concepto de memoria significa que esta salida Q, aunque cambien las entradas de nuestro biestable, puede permanecer a estado alto o bajo si internamente no se ha producido ningún cambio en el biestable. ¿Cómo se pueden clasificar estos biestables? En el caso de su entrada, tendremos biestable de tipo RS o Reset Set, tenemos el biestable JK, el Jack Kilby, tenemos el biestable Delay tipo D y el biestable T de Toggle. Por el sincronismo de disparo, tendremos biestables de tipo síncrono o de tipo asíncrono. En el caso de tipo asíncrono, en inglés se denominan latches, y en caso síncrono se denominan flip-flops. Se hace la diferencia entre ellos. Vamos a ver la primera clasificación en función de las entradas. Fijaros que el biestable Reset Set tiene dos entradas, la entrada de reset y la entrada de set. Luego veremos para qué sirve cada una. Y fijaros que las salidas vuelven a ser la salida Q y la salida Q negada. En el caso del Jack Kilby, las entradas pasan a ser J y K. De hecho, el nombre de Jack Kilby viene heredado o viene en honor de un ingeniero electrónico al cual se le atribuye el primer circuito integrado de la historia. El biestable tipo D, que es el Delay, fijaros que tiene una sola entrada, la entrada D, y el biestable Toggle, que significaría intercambio o conmutación, tiene esta entrada T de conmutación, que es única también. En lo que a sincronismo se refiere, recordad que antes hemos hablado de sistemas asíncronos o bien síncronos. La diferencia entre ellos es que en el caso síncrono aparece una señal CLK, CK o sencillamente a veces la llaman C, que es la señal de clock o de reloj. Fijaros que en el caso del asíncrono
es el caso que comentaba de modo genérico, donde las salidas se realimentan como entradas del sistema combinacional, y aparece el concepto de biestable, pero fijaros que las entradas pueden cambiar en cualquier momento y el sistema combinacional reaccionaría ante el cambio a estas entradas. En cambio, en el caso de un sistema síncrono, este sistema combinacional, fijaros que las salidas retroalimentadas dependen o se ven afectadas por un generador de impulsos de reloj, con lo cual veremos que en los sistemas síncronos este cambio de estado del sistema vendrá subeditado a la producción o digamos al efecto de esa señal de reloj. Esa señal de reloj debemos distinguir dos partes importantes. Para empezar, ¿qué es un nivel y qué es un flanco? Fijaros que en el caso de un nivel tenemos que podemos estar a nivel bajo o a nivel alto, nivel bajo o nivel alto, bajo o alto. Mientras que el flanco es precisamente ese cambio que se produce entre niveles. Podemos tener un flanco de subida cuando pasamos de nivel bajo a nivel alto, un flanco de bajada cuando pasamos de nivel alto a nivel bajo, de subida otra vez, un flanco de bajada, flanco de subida, flanco de bajada, como podéis ver en la figura. Con lo cual, dentro de los biestables síncronos, los tendremos por flanco o bien por nivel. ¿Para qué sirven los biestables? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Las aplicaciones principalmente vendrán descritas formalmente por lo que se denomina un diagrama de transición de estados. Lo encontraréis en la literatura a veces como sencillamente diagrama de estados, donde lo que se describe es un sistema. Como podéis ver, este sistema tiene una entrada X aquí, lo he puesto un sistema como ejemplo, una entrada X, una salida Z, y como podéis ver, hay cierta lógica dentro de este sistema, y luego aparecen elementos secuenciales. Estos elementos de aquí serían combinacionales, combinacional, este también sería combinacional, pero aquí tenemos dos elementos que serían secuenciales. Como podéis ver en la figura, son biestables JK, Jack Kilby. No me interesa que veáis cuál es este funcionamiento. De hecho, este ejemplo es demasiado prematuro. Lo que quiero transmitir es la idea de que este sistema pasa por distintas situaciones o por distintos estados de su comportamiento. Fijaros que cada uno de estos estados o situaciones viene descrito por estas esferas que tenéis aquí, por estos círculos que tenéis aquí. En este caso podéis observar que tenemos un estado, que es el estado 0. Luego tenemos otro estado, que es el estado de aquí, que es el 0, 1. Tenemos otro estado aquí, que podéis ver, que es el estado 1, 1. Y aquí el estado 1, 0. Puesto que estamos hablando en sistema binario, tendríamos el estado 0 aquí, tendríamos el estado 1, el estado 2, como podéis observar aquí, y el estado 3 aquí, ya que estamos hablando en binario y no en sistema decimal. Como podéis ver, estas flechas de aquí en el diagrama de transición de estados indican precisamente cómo se puede pasar de un estado a otro. Y si se puede pasar, si no existiera flecha, implicaría que no se podría pasar del estado 0 al estado 1. Pero vemos que sí se puede pasar del estado 0 al estado 1. Se puede transicionar, de ahí el nombre de diagrama de transición de estados. Para pasar del estado 0 al estado 1, cuando evidentemente nos encontramos en el estado 0, en la situación 0, lo que tiene que suceder es que la entrada, como podéis ver aquí, la entrada X, valga 1. Entonces el sistema, veis que había un símbolo de dividir, una barra, el sistema proporciona una salida Z, 0. Vamos a ver cuál es la transición en este caso. Por ejemplo, pues, qué sé yo, del estado 3, como podéis ver aquí, este estado 3, al estado 2, el que tenéis en la parte inferior derecha. Como podéis observar, se puede transicionar ya que existe una flecha que lo indica, y en caso de que te encuentres o nos encontremos en la situación 3, en el estado 3, proporcionando una entrada X igual a 1, la salida sería 0, el sistema
proporcionaría una salida 0, pero transicionaríamos a otro estado. Cada uno de estos estados son situaciones. Podéis hacer una analogía, por ejemplo, con las memorias de una mesa de mezclas de luz. O en el caso de un procesador de sonido, son los distintos patches o memorias que puede tener. Pues yo qué sé, aquí estoy hablando de una reverb, aquí estoy hablando de un delay, aquí estoy hablando de un delay más una reverb, y aquí que estoy hablando de un eco verb, pues más una distorsión, por ejemplo. Entonces, a través de en qué estado yo me encuentre y de la entrada X, pues la salida será una u otra. Fijaros, en este caso de aquí, por ejemplo, donde del estado 2 al estado 3 se puede transicionar, también proporcionando una entrada 1, encontrándonos en el estado 2, y la salida del sistema daría 1. ¿Para qué utilizaremos estos diagramas de transición de estados compuestos por biestables, por sistemas secuenciales? Pues para realizar contadores, y específicamente contadores de módulo M. Es decir, contadores, pues por ejemplo, que vayan, qué sé yo, de 0 a 10 decimal, o de 0 a 15 decimal, o de 0 a 8, es igual, a cualquier cifra, donde esa cifra será ese módulo M indicado. Es decir, un contador de módulo 8, de módulo 7, lo que sea. También utilizaremos estos sistemas secuenciales para detectar precisamente secuencias, en el caso de alarmas o códigos de seguridad. Es decir, que el usuario tiene que entrar, por ejemplo, primero un 1, luego un 0, luego un 1, otro 1 y finalmente un 0. Entonces lo que haremos será transicionar en cada uno de los estados de nuestro sistema, asegurándonos que primero el usuario haya introducido un 1 en la entrada, en este caso sería la entrada X, después haya introducido un 0, luego un 1, un 1 y un 0. Y solo en el caso que haya introducido esta secuencia, pues que sé yo, abriremos el cerrojo de nuestra caja de seguridad, o pondremos una luz verde, o dejaremos entrar a nuestro dispositivo procesador, o lo que sea. También utilizaremos estos biestables para o en modo de registros de desplazamiento, lo cual nos llevará al concepto de memorias en un sistema digital. Vamos a trabajar en primer lugar el ejemplo del biestable RS, el reset set, asíncrono, es decir, un biestable en el cual no existe entrada de reloj. En este caso, como veréis, este biestable sirve para poner a 1 set o a 0 reset la señal de salida Q. Fijaros en la tabla de la verdad, aquí, donde aparecen las entradas S y R, como podéis observar, las entradas R y S aquí, y observad que aparece una columna para el estado, la salida, en el instante actual. Y con esta combinación de entradas, ya que os recuerdo que lo que hay internamente es una realimentación de la salida hacia o en modo de entrada a nuestro biestable, pues a partir de estas tres entradas, y repito, una de ellas, esta de aquí, la de QDT, es una realimentación, es fruto de la realimentación, fruto de ese elemento, digamos de esa componente de memoria, pues ahora podremos determinar la salida en el instante siguiente o a cuál estado vamos a transicionar. Fijaros que en el caso en que ambas entradas RS valgan 0, el sistema no cambia. En el caso en que sea la entrada R igual a 1, manteniéndose el set a 0, fijaros que si la salida en el instante actual, estoy hablando de estas dos filas, si la salida en el instante actual es 0, sigue siendo 0, ya que estamos hablando de un reset. En cambio, si la salida en el instante actual era 1, la convierte en un 0. Vamos a ver el caso opuesto, el caso en que es el set que está a 1, que significaría poner a 1 la salida, ya que en el reset significaría poner a 0 la salida, como habéis visto aquí, si es 0 la mantiene y si es 1 la pone a 0. Y en el caso opuesto, cuando el set es 1 y el reset es 0, fijaros que en el caso de que la salida ya valiese 1, no hace nada, aparentemente no hace nada, porque fijaros que el valor se mantiene, pero lo que se hace es poner a 1, cuando se pone un set a 1, y fijaros que en el caso de que valga 0,
pop, se convierte a 1. El caso en que ambas entradas sean 1 es indeseable. ¿Por qué? Porque su salida en el instante siguiente no está, digamos, no es precisa. ¿De qué dependerá? Dependerá pues de capacidades parásitas dentro del circuito. Dependerá de su forma de construcción y de los retardos que se produzcan en toda la lógica digital que hay dentro. Pero lo que está claro es que ambas entradas a 1 producen un estado que es incierto, impreciso. No se sabrá si la salida se pone a 1, se pone a 0 o incluso dependerá del momento, con la cual premisa es una combinación de entradas indeseable. Vamos a ver cómo se construye el concepto de realimentación aplicado a este biestable RS asíncrono. Fijaros que en este caso he construido este modelo, este paradigma, mediante puertas NOR. Observad que las puertas NOR solo proporcionan un 1 a la salida cuando ambas entradas son 0. En cualquier otro caso, la salida es 0. A partir de aquí, observad el sistema. Fijaros en la primera captura. Como veis, tengo un botón de set, un botón de reset, son dos pulsadores, ¿de acuerdo? Que en este caso, como podéis ver en la primera figura, están desactivados. Y como podéis observar, en este estado inicial, pues da la casualidad que la puerta NOR inferior tiene ambas entradas a 0. Si estuviera alguna de ellas a 1 o ambas a 1 estarían en color verde. El verde significa que está en estado alto. Este color grisáceo oscuro, digamos, significa que está a 0. Y como veis, al estar ambas entradas a 0, pues la salida está a 1. Con lo cual, como podéis ver, se ilumina, en este caso, pues la Q negada, que sería este de aquí. Digamos, el LED de arriba sería la Q. Con lo cual, partimos de un estado inicial, donde es la Q negada la que está activa, y como podéis ver, el sistema está realimentado, ya que esta entrada a la puerta NOR es fruto de la salida de la puerta NOR inferior, mientras que la salida de la puerta NOR superior se realimenta a modo de entrada de la puerta NOR inferior. ¿Qué sucede en el momento en que yo aplico un set? Ahora, en esta segunda imagen, lo que estoy es presionando el set. Lo que pasa es que se pone a 1 una entrada de la NOR, con lo cual, al ponerse a 1 una entrada de la NOR, cualquiera, pues considerar que es la B o la A, tanto da, pero la salida es 0, se pone a 0 la salida. Al ponerse a 0, observad esta realimentación de aquí, que también vale 0. Como no está pulsado el botón de reset, están a 0 las dos entradas de la puerta superior NOR, con lo cual su salida es 1, acordémonos de la tabla de la verdad, solo vale 1 cuando ambas entradas son 0, y con lo cual ahora lo que he hecho al presionar el set ha sido que se active la salida Q. Y aquí viene la magia del biestable. Fijaros que en la siguiente captura, aunque veáis que el cursor está aquí sobre el set, ahora ya hay un 0 en el set. Ya no lo estoy presionando, lo he soltado. Pero fijaros que al haberlo soltado aparece un 0 aquí, pero la salida de esta NOR sigue siendo 0. ¿Por qué es 0? Porque observad que la realimentación de la NOR superior, que tiene una salida en estado alto, una salida que está activa, me inhibe la puerta NOR inferior de que saque un 1 a su salida. Dicho en otras palabras, la puerta NOR inferior saca un 0 gracias a la realimentación de la puerta NOR superior, que tiene un 1 a su salida. Con lo cual ya sabéis que sacan un 0 las puertas NOR en caso de que alguna o ambas de sus entradas estén a 1. Y aquí viene el concepto de memoria. La memoria que os comentaba antes es fruto de esta realimentación cruzada de las puertas NOR. Observad que aunque yo haya soltado el set, el sistema se acuerda del estado Q activo. ¿Qué sucederá en el caso opuesto? En el caso en que yo presione el reset. Como veis ahora, aquí, en esta figura de aquí, en la cuarta figura, estoy poniendo en estado alto al reset.
Al poner en estado alto al reset, lo que hago es que la salida a la puerta NOR superior ahora valga 0. Al valer 0, observad que debido a esta realimentación de aquí, y a que no estoy presionando el set de la parte inferior, ambas entradas de esta puerta NOR inferior valen 0, con lo cual ahora pasa a ser activa y esta realimentación activa aparece como entrada en la puerta NOR superior. En la figura siguiente y última del sistema, donde ya volvemos a las condiciones iniciales en las que habíamos empezado esta explicación, fijaros que he soltado el set. Ahora el set está a 0, ya lleva rato a 0, fijaros, ya lleva rato a 0 desde la tercera figura, pero es que también he soltado el reset, está a 0. Con lo cual fijaros que el sistema tiene memoria y se acuerda de que la salida Q negada es la que estaba activa en la figura anterior, y observad que se mantiene este valor en alto en la salida Q negada debido a que aquí, observad que aparece este 1, ya que tenemos dos entradas a 0, y este preciso 1 es el que al realimentar la puerta NOR superior inhibe a la salida de valer 1 y la mantiene a 0. Existe una alternativa constructiva de este biestable RS asíncrono, pero con puertas NAND. Lo dejaré para que podáis parar el vídeo y, digamos, hacer vuestro análisis por vuestra cuenta, como a modo de ejercicio de comprensión. Fijaros que, igual que antes, he pasado por cada una de las secuencias. Aquí no estoy presionando ni set ni reset. Aquí estoy presionando el set. Aquí he soltado al set, aquí presiono reset y aquí suelto el reset. Con lo cual, en esta transición debéis percibir el concepto de memoria y también en esta transición de aquí debéis percibir el concepto de memoria, ya que yo, aunque haya soltado en el primer caso el set, el sistema se acuerda de que he puesto la salida Q activa. Y en las dos figuras inferiores, aunque yo haya soltado el reset, el sistema se acuerda que he puesto la Q negada en estado alto. Acordaros que, igual que antes, tengo la Q aquí, la Q negada en la parte inferior para todas las figuras, pero observad que ahora el set está en la parte superior y el reset en la parte inferior. Lo que me gustaría que quedara claro es que a este biestable RS asíncrono con puertas NAND, de hecho, las entradas se activan a nivel bajo, pero para hacer la analogía con el ejemplo anterior, lo que he hecho ha sido poner una capa de puertas NOT al inicio para que se activen en estado alto. Es decir, la naturaleza de un RS asíncrono con puertas NAND es esta de aquí. En realidad, esta parte recuadrada de aquí es el biestable RS asíncrono con puertas NAND, estrictamente hablando. Este de aquí es el RS. Lo que pasa que las entradas se activarían por nivel bajo. Para hacer la analogía con el ejemplo anterior, donde se activaban por nivel alto, donde parece que las cosas son más sencillas de entender, pues he puesto una capa con dos puertas NOT para que el sistema se active a nivel alto y podáis hacer el análisis semejante al caso anterior con puertas NOR. Observad que en este caso, para una puerta NAND, su salida es 1 para cualquier caso que no sea ambas entradas a 1. Cuando las dos entradas valen 1, es la única combinación donde su salida es nula, o su salida es en estado bajo. Vamos a ver el caso de un biestable RS síncrono, es decir, donde tiene que aparecer una señal de reloj, clock, en este caso por nivel. Observad, aquí tenemos el biestable RS de la forma anterior. Acordaros, aquí tenemos dos puertas NOR, con lo cual podemos ver la realimentación de la que hemos hablado antes, la otra realimentación aquí en la parte inferior, pero podéis ver que en la cabecera hemos puesto un par de puertas AND, podéis ver aquí, un par de puertas AND, donde ambas entradas
tienen que valer 1 para que la salida valga 1. Dicho de otro modo, esta entrada R tiene que valer 1 y el clock tiene que estar en estado alto para que a la salida de la puerta AND superior la salida R' valga 1, con lo cual se haga efectiva una señal de reset en este biestable RS por puertas NOR, como hemos descrito anteriormente. De forma análoga, para que la salida de set, que es la entrada al biestable, pero la salida de set de esta puerta inferior AND, esa S', valga o esté en estado alto, lo que tiene que suceder es que S esté en estado alto, es decir, hay una señal de indicativo de que se quiere poner el biestable en estado alto, la salida Q a estado alto, pero a la vez el reloj tiene que estar en estado alto. En este caso, aquí tendremos un 1, la salida de la puerta AND es el único caso en que la salida vale 1, esta combinación de entradas 1 igual a 1, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaros que pase lo que pase con las entradas R o S, solo se hará caso a las mismas en caso de que el clock, el reloj, esté a nivel alto. En el caso que esté a nivel bajo, como vale 0, ambas entradas a las puertas AND, que como veis es la misma, aquí, ¿vale? Valen 0, con lo cual inhabilita cualquier cambio en la señal R o S a estado alto. Y el RS no haría caso digamos, para hacer el cambio en su salida Q. Lo que he hecho ha sido dejaros un enlace al simulador para que podáis probar el efecto de qué es lo que está sucediendo en este biestable. Está montado, como podéis ver, de forma muy sencilla. Podéis ver aquí el biestable RS hace 2 transparencias, está montado mediante puertas NOR realimentadas y como podéis ver a su cabecera he puesto 2 puertas AND con la señal de reset, la señal de set y el propio reloj que alimenta a ambas puertas AND. Os recomiendo que cliquéis sobre este enlace y probéis a ejecutar esta simulación y veréis que este biestable síncrono hace caso omiso de las entradas de reset o de set mientras el reloj esté a nivel bajo. Y veréis que está a nivel bajo porque el color del cable es color gris y en cambio a nivel alto, como podéis observar aquí, el cable se pone de color verde. ¿Qué sucede en el caso de un biestable RS síncrono por flanco? Acordaros que era un flanco. Esto de aquí es un nivel alto. Esto de aquí es un nivel bajo, nivel alto y nivel bajo. Pero el flanco, en este caso el flanco de subida, es esta transición de aquí. El paso de un nivel bajo a un nivel alto. Esta transición es lo que se denomina flanco. Con lo cual tenemos, como podéis ver, la misma estructura que antes. Pero ahora, a las 2 puertas AND de aquí, las 2 puertas AND no entra directamente la señal de reloj, sino entra la señal de reloj procesada por lo que se denomina un circuito detector de flancos. ¿Qué es esto de un circuito detector de flancos? Pues muy sencillo. Un circuito detector de flancos se puede construir de un modo tan sencillo como el que aparece en esta figura inferior. Como podéis ver, aquí tengo una puerta AND, cuya salida C estaría activa en el caso en que ambas entradas valgan 1. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la señal de reloj, que os recuerdo, es un tren de pulsos, así, cuando la señal de reloj vale 1, esto de aquí vale 1, esto de aquí vale 1, pero como hay una inversora, pasará a valer 0. Entonces el razonamiento diréis, bueno, pues entonces la salida de esta puerta AND nunca valdrá 1, porque si una entrada vale 1 y la otra está invertida, tendré un 1 y un 0. Si la entrada de reloj vale 0 porque está a nivel bajo y luego tengo un inversor que me pone la otra entrada a 1, 0 y 1 también me da 0. Pero fijaros lo que sucede en un cronograma o diagrama temporal. Observad,
Fijaros la señal de reloj. La señal de reloj estaba a nivel bajo y pasa a nivel alto, luego vuelve a nivel bajo. Observad que la salida de la negación de la señal de reloj, es decir, estoy hablando de este tramo de aquí, fijaros que por culpa inherente a la electrónica de esta puerta NOR aparece un pequeño retardo en ponerse a cero. Observad que si el reloj estaba a nivel bajo, la señal negada del reloj estaba a nivel alto. Y tiene que pasar a nivel bajo cuando el reloj sube a nivel alto. Pero aparece un retardo propio de la electrónica de dicha puerta NOT, en el cual, como resultado, la salida C de esta puerta AND durante un brevísimo periodo de tiempo aparece, como podéis ver, a nivel alto. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues durante el tiempo preciso que tarda esta puerta NOT a negar la señal de reloj. Debido a que no es ideal, sino que es real, esa electrónica tarda un tiempo muy pequeño en reaccionar. Y ese pequeño pulso C que podéis observar en la parte inferior de la pantalla es la que genera un pequeño pulsito C aquí, digo pequeño en duración, un pulso que dura poco, pero pasa a nivel alto. Entonces es cuando se hace caso o bien de la señal reset o de la señal set, ya que tengo aquí un 1 y dependiendo de si estoy haciendo un reset o si estoy haciendo un set, este 1 se convierte un 1 en la entrada de reset o un 1 en la entrada de set, aunque sea por un breve periodo de tiempo. Y es entonces cuando se produce el cambio en el biestable. Existe un caso muy común, pero ya extenso, del biestable RS, donde observad que tengo aquí el biestable RS, podéis ver las realimentaciones, las podéis ver aquí, pero aparecen dos nuevas puertas, estas de aquí. No hace falta comentar que este caso, como podéis observar en la cabecera, es un biestable RS síncrono, ya que aparece una señal de reloj, y en este caso es por nivel. ¿Cómo sé que es por nivel? Porque aquí entre la señal de reloj y la entrada a las dos puertas AND no hay ningún detector de flanco. No hay ningún dispositivo, la señal de reloj entra directamente, con lo cual estas dos puertas AND, esta de aquí y esta de aquí, se activan por nivel, no por flanco. Pero observad que aparecen dos entradas de preset y de clear, que son dos entradas asíncronas. Esta entrada de aquí y esta entrada de aquí son asíncronas, es decir, aparecen en cualquier momento y se les hace caso en cualquier momento, inmediatamente. No dependen de la señal de reloj, como tenemos aquí en la cabecera. Las entradas de reset y de set, estas entradas R, S', de aquí, sí que dependen de la señal de reloj. Dependen de que el reloj esté activo, digamos, esté a nivel alto. Pero en cambio estas dos entradas PR y CL, que vienen de preset y clear, estas dos entradas son asíncronas, no dependen del reloj. ¿Y para qué sirven? Esta de preset es precisamente para cargar a 1 el biestable, es decir, para poner a 1 en cualquier instante que nos plazca, o que le plazca, digamos, al circuito electrónico de turno. Poner a 1 la salida Q, mientras que el clear lo que implicaría sería poner la salida Q a 0. No hace falta decir que la negada pues es precisamente la negación de Q. Por eso nunca la comento, Me centro en explicar qué es lo que sucede con la salida Q. Con lo cual, repito, la entrada de preset serviría de modo asíncrono en cualquier instante para cargar un 1 a la salida Q, mientras que la entrada de clear serviría para cargar un 0 en la salida o en el estado Q de este biestable RS. Fijaros que la simbología de estos biestables RS síncronos es distinta. Observad, mirad un biestable RS síncrono por nivel alto. ¿Veis? La entrada R, la entrada S, las entradas asíncronas de preset y clear, las dos salidas, la Q y la Q negada, y observad la señal de reloj, esta señal de aquí. Fijaros que en caso de que se active a nivel bajo, es decir, un biestable RS síncrono por nivel, pero por nivel bajo, aparece una negación aquí en la entrada de reloj.
En este caso, solo cuando el reloj estuviera a nivel bajo, este de aquí, se haría caso a las entradas R o S. Fijaros que en el caso del flanco, el símbolo es distinto, aparece aquí un triangulito a la entrada. En el caso de que el flanco sea de subida, este de aquí, fijaros que la señal entra y no está negada, mientras que en el caso de un flanco de bajada, este de aquí, veis que la señal de entrada de reloj aparece una bolita a modo de negación, pero persiste el tema de el triángulo que implica flanco. El biestable de o delay es un biestable de datos o seguidor. Observad que es un caso particular del biestable RS, ya que como podéis ver aquí, ambas entradas, en este caso es un biestable, como podéis ver, síncrono, ya que aquí aparece la señal de reloj, además es síncrono no por flanco, sino por nivel, y además por nivel alto, ya que no está la bolita en la entrada de la señal de reloj. Como podéis observar, esta variación del biestable, o este caso específico del biestable RS, tiene una única entrada D, y fijaros que esta entrada D entra directamente en el set, y luego de forma negada, veis aquí la NOT, de forma negada entra en el reset, de modo que si D vale 1, este 1 queda almacenado en el estado o en la salida, ya que se está haciendo un set y no un reset. O sea, aquí tendríamos un 1 y aquí tendríamos un 0, y en caso de que haya un 0, aquí tenemos un 0, con lo cual no se hace un set, sino que lo que se hace es un reset, ya que aquí tenemos la negación de este 0, aparece aquí un 1 en el reset, y lo que se almacena en Q es un 0 en este caso. Es decir, dependiendo del valor de la entrada D, si tiene un 1 es hacer un set, y si tiene un 0 es hacer un reset, y es el valor, este 1 o ese 0, el que quedaría almacenado como estado o en esta salida Q. Sobre todo esto en el caso en que la señal de reloj esté activa. De ahí que diga que solamente tiene sentido como biestable síncrono, ya sea por nivel, como el caso de la figura, o por flanco. Observad que también como comentario digo que tiene una única entrada D, como hemos visto, y que es la que es precisamente copiada en el interior del biestable en los instantes de sincronismo, es decir, siempre y cuando se cumplan las condiciones de sincronía debido a la señal de reloj. Otro biestable que vamos a estudiar será el Jack Kilby. Si os fijáis en esta parte de la figura, nos debería recordar a un biestable RS. Pero esta estructura interna del Jack Kilby añade, como podéis observar aquí, una realimentación por la parte superior y por la parte inferior a dos puertas AND, esta inferior de aquí y esta de la parte superior de la figura, con las entradas J y K. Lo que implica este añadido de realimentación con ambas puertas AND junto con las entradas es que cuando se produzcan ambas entradas a la vez, el sistema ya no tiene una respuesta indeterminada, una respuesta incierta, una respuesta de la cual no conocemos su comportamiento, sino que lo que hace este biestable cuando ambas entradas están a 1 es cambiar su estado, cambiar su salida. Fijaros que si ambas entradas están a 1, J y K, observad que si el estado actual Q de T es 0, lo convierte en un 1, y si fuese un 1, lo convertiría en un 0. Este es el fenómeno, este de aquí, el fenómeno que se denomina toggle en inglés, que es esta especie de conmutación del estado, de inversión del estado. Observad que lo que al resto de combinaciones de entrada y estado se refiere, fijaros que cuando la J es la que está a 1, fijaros que el estado siguiente se convierte a 1, con lo cual la J sería una analogía a lo que un set en un biestable RS. Mientras que en el caso de la K, observad que cuando la K está a 1 y la J está a 0, lo que se hace es que el estado siguiente, sea cual sea el estado actual, se convierte en un 0, con lo cual la analogía con la K sería el reset del biestable RS. Con lo cual podríamos resumir que un Jack Kilby tiene las propiedades de un RS,
siendo J la entrada set y K la entrada reset, pero con el añadido que gracias a esta nueva realimentación con las entradas mediante una puerta AND, lo que se consigue es el efecto toggle, el efecto este de conmutación, cuando ambas entradas son igual a 1. Y lo que se hace es cambiar el estado actual por su opuesto, por su inverso. De hecho, si es un 0 se convierte en un 1 y si es un 1 se convierte en un 0. De ahí que exista luego un caso particular, como veremos, que es el biestable toggle. Aquí lo que tenéis es la versión, como podéis ver, sincrónica de este biestable Jack Kilby. En este caso, como podéis observar, al entrar directamente la señal de clock junto con estas puertas AND, que observad que ahora existe la realimentación que decía que es una particularidad añadida del biestable Jack Kilby respecto al RS. Observad que existe aquí en la parte superior la entrada K y como esta puerta AND es de 3 entradas, se añade la señal de reloj. Lo mismo sucede con la parte inferior y la entrada J. En este caso, la señal de reloj, cuando esté en estado alto, en nivel alto, pues habilitará esta puerta AND y, digamos, podríamos resumir que este biestable es, como podéis ver aquí, un biestable Jack Kilby síncrono por nivel. Como os decía antes, el biestable toggle, este biestable T, es el mismo biestable JK que habíamos visto en la transparencia anterior. Observad que en este caso también es síncrono por nivel alto, pero observad que la entrada ahora es única, es toggle, y no es otra cosa que un cortocircuito, como podéis ver, entre ambas entradas, la J que la tenéis aquí abajo y la K que la tenéis en la parte superior. Con lo cual, si en el toggle se pone un 1, lo que se está haciendo es conmutar el estado. En Q se pasaría de 0 a 1 o de 1 a 0, y en caso de que estuviese a 0, pues no haría nada, ya que ni J ni K están activas, con lo cual el biestable mantendría su estado anterior. Fijaros que aquí, en esta parte inferior, tenéis un diagrama de transición de estados, como comentaba casi al principio de esta presentación, y observad que en caso de que Q valga 0, si la entrada T de toggle, es decir, si J es igual a K es igual a 0, el estado persiste, no se cambia de estado, se sigue en estado Q igual a 0. En cambio, cuando toggle es igual a 1, siempre y cuando se cumpla la señal de sincronismo, fijaros que en la ley, la señal de sincronismo aparece multiplicando. Es decir, este t igual a 1 solo tendrá efecto, solo cambiará el estado si el clock se encuentra a nivel alto. Es decir, si aquí hay un 1 y se multiplica toda la expresión por 1, entonces sí que será válido el cambio. Si no, si clock está a nivel bajo, ya puedo cambiar t, que no hará, digamos, no tendrá ningún efecto sobre el cambio de estado. Total, suponiendo que clock está a nivel alto y está habilitado el cambio, cuando t es igual a 1 y provengo del estado Q igual a 0, paso a estado Q igual a 1, y fijaros que mientras toggle sea igual a 0, me mantengo en este estado Q igual a 1, y en caso de que la señal de reloj vuelva a estar a nivel alto y yo cambie toggle a 1, lo que sucede es que regreso al estado Q igual a 0.